Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Lourdes Andrea Chate García. Soy de la sección A. Derechos reales de garantía. Hipoteca. ¿Qué es la hipoteca? Es un derecho real que grava bienes inmuebles a fin de garantizar el pago de una deuda u obligación. Hipoteca. El saldo insoluto es la parte de un crédito que aún se encuentra pendiente por pagar. No hay saldo insoluto. Artículo 823. La hipoteca afecta únicamente los bienes sobre que se impone, sin que el deudor quede obligado personalmente ni aun por pacto expreso. Artículo 824. La constitución de la hipoteca da derecho al acreedor para promover la venta judicial del bien gravado cuando la obligación sea exigible y no se cumpla. Es nulo el pacto de adjudicación en el pago que se estipule al constituirse la hipoteca. Indivisibilidad de la hipoteca. Artículo 825. La hipoteca es indivisible y como tal subsiste íntegra sobre la totalidad de la finca hipotecada aunque se reduzca la obligación. Extensión de la hipoteca. Artículo 830. La hipoteca se extiende, 1, a las accesiones naturales y mejoras, 2, a los nuevos edificios que el propietario construya y a los nuevos pisos que levante sobre los edificios hipotecados, 3, a los derechos del deudor en los excesos de la superficie del inmueble, 4, a las indemnizaciones que se refieran a los bienes hipotecados concebidas o debidas al propietario por seguras, expropiación forzosa o daños y perjuicios. 5, a las servidumbres y demás derechos reales a favor del inmueble. ¿Quién puede hipotecar? Según el artículo 835. Solo pueden hipotecar el que puede enajenar y únicamente pueden ser hipotecados los bienes inmuebles que pueden ser enajenados. Nulidad de la prohibición de enajenar. Artículo 836. El dueño de los bienes gravados con hipoteca podrá siempre enajenarlos o hipotecarlos. No obstante, cualquiera estipulación en contrario, salvo lo que se establezca en contratos que se refieran a créditos bancarios. Artículo 837. El predio común no puede ser hipotecado sino con el consentimiento de todos los propietarios. Sin embargo, pueden hipotecarse los derechos que el condominio tenga en el predio común. Bienes que no pueden hipotecarse. Artículo 838. No pueden hipotecarse el inmueble destinado a patrimonio de familia, los bienes adquiridos por herencia, legado o donación cuando el causante haya puesto dicha condición, pero ésta no podrá exceder del término de 5 años. Para los menores de edad, dicho término se cuenta desde que cumplan la mayoría de edad. Hipoteca del edificio sobre el suelo ajeno. Artículo 839. La hipoteca del edificio o parte del edificio construido en el suelo ajeno no afecta los derechos del propietario del suelo. Edificios en propiedad horizontal. Artículo 840. El edificio organizado en el régimen de propiedad horizontal puede hipotecarse en su totalidad, por resolución unánime de todos los propietarios o separadamente por el dueño del piso o finca independiente, pero en el primer caso deberá determinarse la cantidad o parte de gravamen que se asigne a cada piso del edificio. Cancelación de gravámenes en caso de remate. Artículo 846. Los bienes rematados por ejecución de un acreedor hipotecario pasarán al rematario o adjudicatorio libres de las hipotecas de grado inferior que sobre ellas pesaren y también de los demás gravámenes, inscripciones y anotaciones inscritas con posterioridad a la inscripción de la hipoteca motivo de la ejecución.
Artículo 847. También tiene derecho de rematario o adjudicatorio a que se cancelen las hipotecas anteriores siempre que pagare íntegramente los capitales e intereses hasta el vencimiento de los plazos o la fecha de pago, si ya hubieren transcurrido los plazos. Artículo 848. Los bienes inmuebles rematados en virtud de ejecución no hipotecaria pasarán al adquiriente, con los gravámenes, anotaciones y limitaciones inscritos con anterioridad a la anotación de la demanda ejecutiva o del embargo en su caso. Artículo 1416. El deudor puede hacer cesión de bienes a sus acreedores cuando se encuentre en la imposibilidad de continuar sus negocios o de pagar sus deudas. Artículo 1417. La cesión de bienes puede ser extrajudicial o judicial. La primera es contractual y la segunda es un beneficio que se concede al deudor de buena fe que por accidentes inevitables o por causas que no pueden ser imputados, suspende el pago de sus deudas o ésta es inminente riesgo de suspenderlas. Ejecución en la vía de apremio. Demanda ejecutiva, el artículo 297 Código Procesal Civil y Mercantil. Calificación del título y mandamiento de ejecución, artículo 297 Código Procesal Civil y Mercantil. Oposición del ejecutado, son 3 días, según el artículo 296 en el Código Procesal Civil y Mercantil. La oposición se tramita en la vía incidental, artículo 296 Código Procesal Civil y Mercantil. Remate de 15 a 30 días, según el artículo 313 y 315 del Código Procesal Civil y Mercantil. La publicación de la orden de remate, artículo 313, Código Procesal Civil y Mercantil. Orden de remate, artículo 313, Código Procesal Civil y Mercantil. Tasación, en su caso, artículo 312, Código Procesal Civil y Mercantil. Liquidación, se tramita en la vía incidental, artículo 319 y 580 del Código Procesal Civil y Mercantil. Escrituración de 3 días, el artículo 324 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entrega de bienes en 10 días, artículo 326 Código Procesal Civil y Mercantil. Recurso de apelación. Únicamente son apelables los autos que denieguen la demanda ejecutiva y el que se apruebe la liquidación, según el artículo 325 del Código Procesal Civil y Mercantil. Definición doctrinaria. Juan Gómez, la Universidad Rafael Andívar, define la hipoteca como un derecho real de garantía que recae sobre bienes inmuebles, sin desplazamiento de la posesión, que permite al acreedor exigir el cumplimiento de una obligación garantizada incluso mediante la venta judicial del bien hipotecado. Enríquez, Barsi, Rospiglisi y Marco Andrei Torres Maldonado señalan que la hipoteca es el derecho real de garantía por excelencia, de carácter accesorio, temporal, público, formal, literal, indivisible y especial. Arturo Alessandri, en su obra Curso de Derecho Civil, define la hipoteca en un contexto doctrinal, enfatizando su naturaleza de garantía real y los requisitos legales para su perfeccionamiento, como su inscripción en el registro para que tenga valor. Alterini, Corna, Angelani y Vázquez, según el repositorio de la Universidad de Lima, estos autores definen la hipoteca como un derecho real que recae sobre un inmueble y se constituye sobre cosas inmuebles, especial y expresamente determinantes. Convenios internacionales. Tratado para la creación e implementación de la hipoteca centroamericana,
Decreto 35-2010 del Congreso. Este convenio, suscrito por varios países de la región, busca crear un instrumento hipotecario común y organizado para facilitar las operaciones de mutuo y crédito transfronterizas entre los Estados partes. El objetivo es dar seguridad jurídica al mercado primario y secundario de hipotecas en Centroamérica. Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo 39. Propiedad privada. Garantiza el derecho de propiedad, lo que incluye la facultad del propietario de gravar sus bienes, hipotecarlos como parte de su libre disposición, siempre y cuando no contravengan la ley. Artículo 40. Expropiación. Indirectamente protege el derecho del acreedor hipotecario, ya que si el Estado expropia el bien gravado por utilidad pública, debe haber previa indemnización, la cual servirá para cubrir la obligación garantizada. Código Civil, artículo 822. La hipoteca sujeta a un bien inmueble al cumplimiento de una obligación. Es la definición legal. Artículo 824. Requisito de forma. La constitución de la hipoteca debe hacerse en escritura pública e inscribirse en el Registro General de la Propiedad para ser válida y oponible a terceros. La inscripción tiene carácter constitutivo. Artículo 825. Bienes hipotecables. Solo pueden ser hipotecados los bienes inmuebles que pueden ser enajenados. Artículo 828. Indivisibilidad. La hipoteca es indivisible y subsiste íntegramente sobre la totalidad de la finca hipotecada, aunque la deuda se divida o el inmueble se fraccione. Artículo 838. Pacto comisorio. Prohíbe que el acreedor pacte la adjudicación del bien hipotecado por falta de pago comisorio. Solo pueden cobrarse mediante los procedimientos legales de ejecución. Leyes especiales. Ley del organismo judicial. Contiene disposiciones sobre el funcionamiento de los tribunales en los procesos de ejecución. Código Procesal Civil y Mercantil. Decreto de Ley 107. Regula el procedimiento de ejecución en la vía de apremio, según el artículo 327 y 359, que se utiliza para el cobro judicial de las deudas garantizadas con hipoteca. Ley de Bancos y Grupos Financieros, Decreto 19-2002, regula las operaciones de las entidades bancarias, incluyendo los requisitos para otorgar créditos con garantía hipotecaria. Ley Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional, Decreto 25-79, regula esta institución bancaria estatal que tiene como una de sus funciones principales la intermediación financiera con garantía hipotecaria. Ley de Fomento de Hipotecas Aseguradas. Decreto 1448. Regula el sistema de seguros que respalda el crédito hipotecario para vivienda, facilitando el acceso a préstamos de largo plazo. Giros jurisprudenciales. Número expediente 6075-2024 y 6110-2024. Fecha de la sentencia 15 de enero de 2025. Descripción. Acción constitucional de amparo promovida por Eduardo Giovanni Monzón Banca en calidad de administrador de la mortual del causante Eduardo Aristeo Monzón Moreno contra el Registrador General de la Propiedad de la Zona Central. Actos reclamados: las inscripciones registrales de dominio número 4 y 5 y las inscripciones de hipoteca número 2 y 3, todas operadas sobre la finca inscrita en el Registro General de la Propiedad.
de la zona central con el número 42.671, folio 100, el libro 912 de Guatemala y las subsiguientes inscripciones registrales sobre la preferida finca. Postulante Eduardo Giovanni Monzón Vaca, número de Gaceta 155, Tribunal de Amparo de Primer Grado, Sala de la Corte de Apelaciones, Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil. Por tipo de antecedente civil, inscripción registral de dominio. Por tipo de acto reclamado, civil, inscripción registral de dominio. Sentido de la sentencia, con lugar, derecho de propiedad, autoridad impugnada, registrador general de la propiedad de la zona central, criterios reiterados, criterios jurisprudenciales, civil, garantía. Prenda común. La prenda es un derecho real que grava bienes para garantizar el cumplimiento de una obligación. Saldo insoluto. Artículo 881 del Código Civil. La prenda afecta únicamente a los bienes sobre los que se impone cualquiera que sea poseedor, sin que el deudor quede obligado personalmente, salvo pacto expreso. Derechos que tiene el acreedor, artículo 882. El contrato de prenda da al acreedor el derecho de ser pagado con preferencia a otros acreedores del precio en el que se venda la prenda. Es nulo todo pacto que autorice el acreedor para apropiarse de la prenda o para disponer de ella por sí mismo en caso de falta de pago. Formalidades para la constitución de la prenda. La prenda debe constar en escritura pública o documento privado, haciéndose constar la especie y naturaleza de los bienes dados en prenda, su calidad, peso, medida, cuando fueran necesarios, y demás datos indispensables para su identificación, nombre del depositario y especificación de los seguros que estuvieran vigentes sobre los bienes ignorados. La aceptación del acreedor y del depositario debe ser expresa. Depositario, artículo 885. Los bienes ignorados, al constituirse la garantía, deberán ser depositados en el acreedor o en un tercero designado por las partes, o bien en el propio deudor si el acreedor consiente en ello. La persona que reciba la prenda tiene las obligaciones y derechos de los depositarios. Clases de prenda. Prenda de factura, artículo 888. Cuando la garantía consista en facturas por cobrar, el depositario de la prenda hará el cobro, retendrá su valor en depósito y le hará saber a los interesados. Si constiere en facturas de mercadería por recibir, tomará la mercadería y la conservará en prenda cuando también avisa a los interesados. Prenda constituido por un tercero, artículo 888. Si el bien pignorado no pertenece al deudor, sino a un tercero que no ha consentido en el gravamen, la prenda no subsiste y el acreedor podrá exigir que se le preste otra garantía a su satisfacción o se le pague inmediatamente su crédito, pero si el acreedor hubiere procedido de mala fe, no tendrá los derechos a que se le refiere el presente artículo. El tercero no podrá exigir del acreedor la restitución de la prenda sin reembolsar a ésta el valor de crédito a sus intereses. Cuando el que prestó la garantía negocie en casos análogos
o las hubiera adquirido en feria o venta pública. Prenda agraria, ganadera e industrial, artículo 904. Bienes quien puede ser objeto de prenda sin desplazamiento pueden constituirse prenda con independencia de los inmuebles a que pertenezca y quedan en posesión del deudor sobre los bienes siguientes. 1. Los frutos pendientes, futuros o cosechados. 2. Los productos de las plantas y las plantas que pueden utilizarse mediante el corte. 3. Las máquinas, aperos o instrumentos usados en la agricultura. 4. Los animales y sus crías. 5. Las máquinas e instrumentos usados en la industria. 6. Las materias primas de toda clase y los productos en cualquier estado de las fábricas o industrias. 7. Los productos de las minas y canteras. También pueden constituirse prendas sobre vehículos y demás muebles fácilmente identificables que constituyan garantía de una operación comercial. Artículo 912. Inscripción en el registro. La prenda agraria deberá inscribirse en el registro de inmuebles, si recae en los bienes que se detallan en el artículo 904, exceptuándose la constituida sobre los bienes siguientes. 1. Los animales que no se destinan al servicio o explotación de la finca. 2. Los frutos o productos ya cosechados. 7. Las materias primas y los productos en cualquier estado de las fábricas o industrias. 4. Los productos extraídos de las minas y canteras. Y 5. Los enumerados en el inciso 2 del artículo 904, si la finca fuere de un tercero. Registro de la prenda agraria. Artículo 1188 al 1192. Artículo 1185. En el registro de la propiedad se llevará por separado los registros siguientes: de prenda agraria, de testamentos y donaciones por causa de muerte, de propiedad horizontal, de fábricas inmovilizadas, de buques y aeronaves, canales, muelles y ferrocarriles, y otras obras públicas de índole semejante, de minas e hidrocarburos, de muebles identificables y otras que establezcan leyes especiales. También se llevarán los registros de la prenda común a la prenda ganadera, industrial y comercial, cuyas modalidades serán objeto de disposiciones especiales. Artículo 910. Inversión de fondos. Los fondos que se obtengan con prenda agraria, si hubiere hipoteca, deberán invertirse exclusivamente en gastos de administración, sosteniendo cultivo, recolección y beneficio, y en reparación de maquinaria de la finca que se trata. En los créditos que se concedan para la compra de maquinaria, ganado o bienes de cualquier otra especie, se pueden constituir prendas sobre esos bienes, aunque no estén todavía en poder del deudor. Esta prenda queda perfeccionada sin necesidad de otro requisito cuando el deudor adquiera los bienes vignorados. Artículo 913. Prenda abierta. Puede constituirse prenda en garantía de obligaciones futuras a favor de instituciones bancarias. En este caso es indispensable designar al acreedor el monto máximo de las obligaciones que se garantizan y el término de vigencia de la garantía. Cuando se creen las obligaciones que se otorguen, los préstamos deberá consignarse en el respectivo título o contrato que ellos estén garantizados con la prenda preconstituida y que cada
obligación o préstamo quedará sujeta además a las estipulaciones que se hubieran especificado en el contrato o título respectivo. Prenda de valores. Artículo 54. Creación. Los valores representados por medio de anotaciones en cuenta se crean por virtud del asiento correspondiente en los libros de contabilidad del emisor. La base del asiento contable lo constituirá el instrumento legal de emisión. Artículo 62. Gravámenes. La constitución de gravámenes sobre valores representados por medio de anotaciones en cuenta solo será oponible a terceros desde el momento en que se haya practicado el correspondiente asiento en los libros de contabilidad del emisor. Categoría de distinción, prenda e hipoteca. Sobre el bien que recae en prenda de mueble y en hipoteca sería inmueble. Forma de constitución: en la prenda documento privado o escritura pública y en hipoteca sería escritura pública. Saldo: en prenda hay saldo insoluto y en hipoteca no hay saldo insoluto. En cuanto al desplazamiento posesorio, en prenda hay desplazamiento y en hipoteca no hay desplazamiento. Respecto al depositario, en prenda sí hay depositario y en hipoteca no hay depositario. En pérdida o destrucción del bien dado en garantía, en prenda pagado por el depositario y en hipoteca no se configura porque recae sobre inmueble. Registro de garantías mobiliarias. Ley de garantías mobiliarias. ¿A qué va dirigido? A todo sector empresarial relacionado con créditos, microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas, todo sector empresarial y financiero. ¿Qué es una garantía mobiliaria? La garantía mobiliaria es el derecho real de garantía constituida por el deudor a favor del acreedor garantizado, para garantizar el cumplimiento de una o varias obligaciones del deudor principal o de un tercero. Consiste en la preferencia que le otorga el acreedor garantizado para la posesión y ejecución de los bienes muebles dados en garantía. Objeto de la garantía. Las garantías mobiliarias a que se refieren la Ley de Garantías Mobiliarias pueden constituirse contractualmente o por disposición de la ley o sobre uno o varios bienes muebles específicos, sobre categorías genéricas de bienes muebles o sobre la totalidad de los bienes muebles del deudor garante. Concepto de garantías mobiliarias, artículo 3, Ley de Garantía Mobiliaria. Sujetos: acreedor garantizado, artículo 2, literal B de la Ley de Garantía Mobiliaria. Depositario, artículo 34, Ley de Garantía Mobiliaria. Deudor garante, artículo 2, literal N, Ley de Garantía Mobiliaria. Deudor principal, artículo 2, literal O, Ley de Garantía Mobiliaria. Y deudor del crédito en garantía, artículo 2, literal M, Ley de Garantía Mobiliaria. Clases de garantías. Garantía prioritaria, artículo 2, literal V, Ley de Garantía Mobiliaria. Garantía posesoria, artículo 2, literal W, Ley de Garantía Mobiliaria. Garantía sin posesión, artículo 2, literal X, Ley de Garantía Mobiliaria. Y garantía sobre créditos, artículo 2, literal L. Publicidad, aranceles, artículo 15, Ley de Garantía Mobiliaria. Régimen general, régimen de garantías mobiliarias. El régimen de garantías mobiliarias es una institución pública, la cual está adscrita al Ministerio de Economía, creado mediante
mediante el Decreto número 51-2007 del Congreso de la República de Guatemala. Legislación, Constitución, requisitos según el artículo 12, Ley de Garantías Mobiliarias, Decreto 51-2007, Decreto 46-2008, que contiene reformas a la Ley de Garantías Mobiliarias, Reglamento de Registro de Garantías Mobiliarias contenido en el Acuerdo Gubernativo 386-2008, Arancel de Registro de Garantías Mobiliarias, Acuerdo Gubernativo 55-2010. El marco legal lo completa según el artículo 8 de Garantías Mobiliarias, aplicación supletoria, el Código Civil, Código de Comercio de Guatemala, Ley del Organismo Judicial, así como los usos y costumbres registrales, siempre y cuando no contradigan las disposiciones de la ley, de la materia y en todo caso deben interpretarse de conformidad con los mismos. Definición doctrinaria. Rogina Villegas define el derecho real de garantía como un poder jurídico que tiene el titular para afectar un bien con el fin de asegurar el cumplimiento de una obligación. José Clemente de Diego, desde su perspectiva, la garantía real refuerza la responsabilidad patrimonial del deudor al afectar un bien específico para el cobro más allá de la garantía genérica que ofrece su patrimonio. Federico de Castro y Bravo. De Castro habría definido el carácter de derecho real de la garantía argumentando que sí existe un poder directo e inmediato sobre la cosa, aunque su manifestación se dé al momento del incumplimiento. Convenios internacionales, leyes, modelo de la Inducitral, aunque no son tratados, la ley modelo de la CNUDMI sobre garantías mobiliarias 2016 y sus guías han influido en la legislación guatemalteca. Ley Modelos Interamericana sobre Garantías Mobiliarias sirvió de base para la modernización de las garantías sobre bienes muebles en el país. Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo 39. Propiedad privada. Garantiza el derecho de la propiedad permitiendo que los bienes pueden ser objeto de gravamen. Artículo 43. Libertad de industrias, comercio y trabajo. Asegura la libertad contractual para celebrar negocios jurídicos, incluyendo aquellos que requieren una garantía. Código Civil. Artículo 880. La prenda es un derecho real que grava bienes muebles para garantizar el cumplimiento de una obligación. Artículo 882. Derecho que tiene el acreedor. El contrato de prenda da al acreedor el derecho de ser pagado con preferencia a otros acreedores de precio en que se venda la prenda. Artículo 883. Prenda a varias personas. Sucesivamente, un objeto puede darse en prenda a varias personas sucesivamente, con previo aviso en forma auténtica a los acreedores, ya que tienen la misma garantía. El primer acreedor tendrá derecho de sustituir al depositorio. Artículo 884. Formalidades para la constitución de la prenda. La prenda debe constar en escritura pública o documento privado, haciéndose constar la especie y naturaleza de los bienes dados de prenda. Artículo 885. Depositario. Los bienes pignorados al constituirse la garantía deberán ser depositados en el acreedor o en un tercero designado por las partes. Artículo 888. Prenda de facturas. Cuando la garantía consiste en facturas por cobrar, el depositorio de la prenda hará el cobro, retendrá su valor en depósito y lo hará saber a los interesados. Artículo 904. Puede constituirse prenda con independencia a los inmuebles
o a que pertenezca y quedan en posesión del deudor. Artículo 910. Inversión de los fondos. Los fondos que obtengan con prenda agraria, si hubiere hipoteca, deberán invertirse exclusivamente en gastos de administración. Artículo 912. Inscripción en el registro. La prenda agraria deberá inscribirse en el registro de inmuebles si recae sobre bienes que detallan el artículo 904. Artículo 913. Prenda abierta. Pueden constituirse prenda en garantía de obligaciones futuras a favor de instituciones bancarias. Leyes especiales. Ley de Garantías Mobiliarias. Decreto número 51-2007 y sus reformas. Esta ley unificó y modernizó el régimen de garantías sobre bienes muebles mobiliarias en Guatemala, sustituyendo las figuras tradicionales de prenda común, agraria, ganadera e industrial. Permite constituir garantías sobre una amplia gama de bienes muebles, incluyendo inventario, equipo, cuentas por cobrar e incluso derechos. La clave es que permite a la prenda sin desplazamiento de posesión, lo que significa que el deudor puede seguir utilizando el bien agravado, por ejemplo, maquinaria o inventario, mientras paga la deuda. Crea el registro de garantías mobiliarias adscrito al Ministerio de Economía para dar publicidad a estos gravámenes y establecer el orden de preferencia, prelación entre acreedores. Otras leyes relacionadas incluye Ley de Bancos y Grupos Financieros, Decreto 19-2002, regula la forma en que las instituciones bancarias pueden constituir y ejecutar garantías. Código de Comercio, Decreto 2-70, contiene disposiciones relativas a la finanza mercantil y otras formas de caución en el ámbito comercial. Giros jurisprudenciales. Fecha de sentencia 21 de enero de 2025. Descripción. Acción constitucional de amparo promovida por Corporación Empresarial Americana, Sociedad Anónima, quien actuó por medio del presidente del Consejo de Administración y representante legal, Jessica Nicte López Mendoza de Castillo, contra el registrador del segundo registro de la propiedad, 1, inscrito número 5 de la finca 90.187, folio 377 del libro 273, inscripción número 5 de la finca 22.114, folio 282 del libro 79, ambas de Huehuetenango, inscritas a nombre de Jonathan Eduardo Sarmiento López, tercero interesado, quien compró a Corporación Empresarial Americana Sociedad Anónima, postulante mediante escrituras públicas 27 y 26, autorizadas el 6 de junio de 2023 por notario Eduardo José de León Hernández, tercero interesado. Número expediente 5077-2024, postulante Corporación Empresarial Americana Sociedad Anónima, número de Jaceta 155, por tipo de expediente apelación de sentencia de amparo, Tribunal de Amparo del Primer Grado, Sala de la Corte de Apelaciones, Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil, Mercantil y Familia, por tipo de antecedente civil, juicio ordinario de nulidad absoluta, por tipo de acto reclamado civil, inscripción registral de derechos reales de garantía, sentido de la sentencia con lugar, derecho de propiedad, autoridad impugnada, registrador general del segundo, registro general de la propiedad, criterios reiterados, criterios jurisprudenciales civil, criterios reiterados, aspectos procesales constitucionales, repuestos procesales.
Esta ha sido mi presentación. Espero que le haya gustado, licenciado. Muchas gracias.